hablar de un tema muy sensible y pues bueno, les voy a decir quién es nuestra invitada. Nuestra invitada es Eliana Cárdenas Méndez, licenciada en Etnología, maestra en Teoría Psicoanalítica y doctora en Antropología Social, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, profesora investigadora de la Universidad de Quintana Roo, autora de artículos y libros sobre migraciones internacionales y antropología de la violencia. Buenas tardes, muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, don Mario, gracias por la invitación y un saludo a todo su auditorio. Gracias. Pues ya ha estado varias veces en este programa con distintos temas, pero el día de hoy yo ya subí la portada de este libro, que podemos decir que todavía está saliendo del horno. Exacto, tiene como 4 semanas. Y es de un tiraje prácticamente para arrebatar los ejemplares, ¿no? Así 300 ejemplares. Exactamente. ¿Qué nos puede decir de este libro? Yo ya lo leí, no quiero decir lo que encontré, pero usted es la autora. ¿Qué hay en este libro? La puerta falsa del paraíso, el suicidio. Bueno, yo creo que sería bueno primero explicar por qué se llama la puerta falsa del paraíso. De hecho, me han preguntado en diversas ocasiones por qué es la puerta falsa del paraíso. En todas las páginas de nota roja sobre el suicidio en Quintana Roo, que ha llegado a tener uno de los niveles más altos de suicidio a nivel del país, nuestro estado es un estado que, insisto, ha reportado niveles muy altos, ha estado en primer lugar a nivel nacional y oscila entre el segundo y el tercero. En estos momentos, de hecho, tenemos una fuerte arremetida de suicidios a todo lo largo del estado, en las 3 regiones del estado, y curiosamente y de manera sorprendente en la ciudad de Chetumal. Se llama la puerta falsa del paraíso porque, como indicaba al principio, es en la nota roja de los periódicos siempre hablan del suicida, de la persona que se suicida, como una persona equivocada, extraviada, que sale por la puerta falsa. Habitualmente eso es lo que dicen las notas, otro que salió por la puerta falsa. Entonces, y es muy curioso porque paralelo a la cantidad de suicidios que hay en el estado de Quintana Roo, tenemos por otro lado que este estado representa uno de los estados que más aporta al Producto Interno Bruto del país en razón de las divisas derivadas del turismo. Entonces, y se promociona así: venga al paraíso, el paraíso de Quintana Roo, el paraíso de Cancún, el paraíso de Playa del Carmen, el paraíso de la Riviera Maya, el paraíso de la Costa Maya, que son pues como los 3 grandes proyectos turísticos del estado. Entonces me pareció interesante jugar con esta idea, la puerta falsa del paraíso. Es decir, la puerta falsa se supone el lugar que, según los medios de comunicación y según la nota roja del periódico, refiere a la puerta por donde escapa el suicida y del paraíso, o sea, la puerta falsa del paraíso. Esa es la idea del título de este libro. Y lo demás, el suicida en Quintana Roo ya es muy específico, ¿no? Sí, claro, o sea, es para que no haya lugar a equívocos. Entonces ciertamente voy a retirarme el cubrebocas, don Mario, porque me está costando mucho trabajo hablar con el cubrebocas. Este asunto de la nueva normalidad y las
y los cubrebocas siempre son cosas, procesos adaptativos, ¿no? Bueno, entonces a eso ciertamente se refiere el título del libro. Entonces, sí. Ahora, después, ya hablando del libro, hay una primera parte donde hay una investigación de campo entrevistando a familiares. Luego hay una otra parte donde nos habla sobre la evolución del concepto de suicidio. ¿Por qué lo ordenó usted así? Bueno, en principio, la parte que apertura el libro son precisamente porque esta es una investigación fundamentalmente de corte cualitativo. Es una investigación cualitativa, es una investigación antropológica que recurre a una metodología donde a través de las técnicas de entrevistas abiertas, historias de vida, tratamos de reconstruir y de pensar, pues como digamos a manera de recolección de información, historias sobre suicidio. Entonces, el texto ciertamente arranca con este tipo de información, porque la idea era básicamente darle la voz a las personas, a los familiares que habían perdido a un ser querido por la violencia autoinfligida, es decir, por la violencia por mano propia que le llaman, ¿no? Entonces, de hecho, empieza con uno de los relatos que elegí para estos propósitos, que me parecía, fue una de las historias, fueron muchas historias, se recolectó una cantidad importante de historias, estoy hablando a lo largo de todo el estado de Quintana Roo, llegamos a tener una cantidad de información como de 100 historias. Entonces, por ejemplo, aquí hay una que empieza diciendo: mi mamá dice que ella cree que fue cosa del diablo, porque nada más puso la llave a la cerradura de su cuarto, se tendió en la cama y cayó en un sueño profundo. La despertó el silencio mortal que escuchó de golpe en toda la casa. Santiago no fue a trabajar, pensó mientras salía acomodándose la bata y cruzaba presurosa la cocina. Serían las 4 de la mañana. Ya es tarde, alcanzó a murmurar cuando estaba entrando a la sala y entonces lo vio. Los muchachos del rastro, que ya estaban en plena faena, dicen que la escucharon preguntar a gritos: Santiago, Santiago, ¿qué hiciste, chamaco? Pero ya era tarde. En verdad, ya era demasiado tarde. Corrían los primeros días del mes de enero y mi hermano fue reportado como el primer caso de suicidio del año 2014 en Chetumal. Es una historia, o sea, el inicio de una de las muchas historias que se cuentan a lo largo del texto, y pues que ofrece una aproximación, una mirada que casi siempre tiene que ver con la parte exterior del acto suicida. Por ejemplo, aquí hay otra historia que dice: había tenido varias noches de alcohol y cocaína. La primera la ponía eufórica, perdón, la primera la ponía eufórica y le daban ganas de bailar. Y allí se metía con cualquier cabrón que se encontrara en la disco. Y la coca le servía para levantarse e ir a trabajar a la farmacia. Ya llevaba meses diciéndome: me quiero suicidar.
Después dice, hay una parte interesante, porque así empieza, es decir, esta es una historia como siempre, porque el asunto, la dificultad de estudiar el suicidio es que la persona implicada no está. Entonces, esto se tiene que reconstruir a partir de los relatos de otros. Entonces, esta historia empieza así y termina más o menos, uno de sus últimos apartados de esta historia dice: me dijo su hermana que había pasado un fin de semana de fiesta largo. Había regresado sin dinero y con todos los compromisos encima. Llevaba días que alternaba fiesta y llanto. Cuando pasaba la borrachera y sin dinero para alcohol, puro llorar hacía. Se levantó y se puso a ver una película con las niñas. Un rato después se paró y tomó una silla del jardín, una silla de esas de plástico, y se dirigió al baño. ¿Qué haces?, le dijo la niña más grandecita, y ella le contestó: ¿qué te importa? Dejó la silla en el baño y estuvo con ellas un rato más viendo la televisión. Después mandó a las niñas a dormir. En la mañana, como a las 6, la más grandecita entró al baño y ahí la encontró colgada. En fin, esto es un poco para responder a por qué se le dio, digamos, este tratamiento, digamos, por qué se ponen en primer lugar las historias las historias de vida, porque es básicamente porque en últimas eran los principales protagonistas de esta historia antes de entrar a la parte teórica, digamos, a la parte densa, por decirlo así, de las historias, de las teorías sobre el suicidio, y después, partiendo de eso, cómo nosotros tratamos de dar una explicación al tema del aumento de suicidios o al tema del suicidio en el estado de Quintana Roo. Ahora, en esas historias y después ya en la parte teórica, hay cosas que llaman la atención. Una que dice, son los que optaron por suicidarse, pertenecen a familias migrantes. La otra, su condición socioeconómica es muy baja. Y la otra, se sienten excluidos del desarrollo. Yo eso es lo que siento. Ajá. ¿Es así, doctora? Bueno, una de las cosas que es muy importante aclarar es que el tema del suicidio siempre ha sido materia, un tema que es casi como territorio exclusivo de la psicología y de la psiquiatría, entre otras cosas porque de lo que se trata es como de hurgar en la personalidad, en la psicología del sujeto para saber por qué se ha suicidado. Hay otra parte que indaga sobre el suicidio desde las condiciones sociales en las que vive el sujeto suicida. Entonces, en ese sentido, nosotros nos inclinamos, y este es un trabajo, repito, de corte antropológico, que básicamente lo que quería era destacar los condicionamientos sociales del suicidio. A ver, y no son cosas separadas. Cuando la psicología habla del suicidio, individualiza el suicidio. Lo convierte en un acto exclusivamente personal y en un acto exclusivamente privado, que lo es, no es que eso sea falso,
pero hay una visión un poco limitada, una visión un poco estrecha sobre el fenómeno, en el sentido de que ellos, la psicología especialmente, se dedica al estudio del suicidio separando al individuo de lo social. El esfuerzo que nosotros hacíamos en esta investigación, que dicho sea de paso, este es un trabajo resultado de un proyecto de investigación financiado por la Universidad Nacional Autónoma de México, en el que participamos 3 universidades: la UNAM de Mérida, la UNACAR de Campeche y la Universidad de Quintana Roo. Del lado de la Universidad de Quintana Roo, yo pues tuve la fortuna de coordinar un proyecto que duró 3 años, hasta la concreción de los resultados. Entonces, básicamente nosotros nos inclinamos a, digamos, un poco como a una suerte de disputa teórica con estos procesos individualizadores que hablan del suicidio como un trastorno del sujeto, el suicida como un desviado, como un desesperado, como un apasionado, como un drogado, ¿cierto? Y también queríamos ofrecer una mirada social tratando de embonar tanto lo individual como lo social, porque en realidad es una ingenuidad, y aunque se repite con muchísima frecuencia, siempre se cree que el individuo es una cosa y lo social es otra. Lo que nosotros, o lo que yo intento en este trabajo, es demostrar cómo lo social se concreta, filtra y define al sujeto y está implícito en muchísimas cosas, pero de manera específica en el suicidio. Entonces, este trabajo ciertamente es un esfuerzo, primero, desde un enfoque social que no en modo alguno quiere reducir el tema del suicidio a la pobreza, porque nosotros sabemos que también se suicida gente, es decir, eso no es solamente privativo de un determinado sector social. Las historias que nosotros recabamos, sí, todas las historias que nosotros recabamos, tanto en Mérida, porque ese es un trabajo, un proyecto que abarca toda la península, nos dirigimos a sectores de población deprimidos y a sectores de población empobrecidos. Y también no solamente hicimos entrevistas con personas que habían perdido un amigo, un familiar, o la pareja, un pariente, un vecino, sino que también hicimos todo un trabajo de reconstrucción hemerográfica, es decir, de toda la nota roja del periódico, que ciertamente se inclina también en sus titulares, en el contenido de la nota roja. Hay digamos, una decidida tendencia a criminalizar al sujeto suicida, repitiendo este esquema de la psicología, y siempre desde la idea de alguien que está trastornado, alguien, digamos, que ha perdido la razón, alguien que ha perdido el juicio, o por otro lado, personas que antisociales, en el sentido de que se han desligado de lo social. Y aquí justamente lo que nosotros intentamos es demostrar cómo los componentes sociales están implícitos en esa decisión. Ahora, también en este libro, a lo mejor yo le pido que me corrija, yo entiendo que por lo que está aquí, presentan el suicidio como una protesta o como un reflejo de que algo no está funcionando bien en la sociedad. Claro. Entonces, si nosotros vamos, digamos, por partes,
por lo menos en la trayectoria, en el periplo de la investigación, en el itinerario de la investigación, nosotros lo que, digamos, teníamos a la mano, repito, era identificar los procesos históricos de cada una de las localidades, de las entidades, la de Campeche, el estado de Campeche, el estado de Yucatán y el estado de Quintana Roo. Entonces, nos parece, para esto nosotros es importante tener en cuenta que esta idea de pensar el suicidio desde lo social es una idea que no es tan nueva. Lo que pasa es que casi siempre se arranca con la postura de lo social y termina en lo individual, pero sin hacer un entrecruzamiento, porque es que aparte eso no es fácil. Bien, entonces, a la sazón me quiero referir a que, bueno, el primero que escribe y hace esa ligazón entre lo social y el suicidio es Carlos Marx. Marx es el primerito que hace eso, y 50 años después lo hace la sociología con otro encuadre teórico. A ver, ¿por qué Marx se dedica o le llama tanto la atención el tema del suicidio? Tiene que ver justamente con las transformaciones de la Europa de principios del siglo XIX, los procesos de urbanización y los procesos de industrialización y las altísimas tasas de suicidio. Marx lo que hace es hacer una reseña sobre una investigación que hizo el archivista de la policía en París, que demuestra más o menos que en aquel momento en París, que cuánta población podría tener, ahorita no recuerdo el dato, pero tenían solamente en la ciudad de París, tenían 3 suicidios diarios, lo cual era una verdadera barbaridad. Llegó a ser una cosa muy que conmocionaba. Y ya desde entonces se pensaba que la persona que se suicidaba lo hacía por amor, porque era un apasionado que perdió a su novia, es decir, que a su novia, a su pareja, por una ruptura amorosa. Y lo que hace Pelchet, que es el archivista de la policía de París, lo que hace es identificar cuáles son las condiciones en las que vive, o sea, siguiendo todo el documento, digamos, a la policía llegaba, hacían el levantamiento del cadáver, y Pelchet incluso es el primero, el archivista de la policía de París, en proponer incluso curvas estadísticas. Marx lo que hace es, para Marx le viene así perfecto, como diríamos, leña para el carbón, y que está haciendo una crítica a la emergencia de esta sociedad industrial, de esta sociedad que ha generado tantas rupturas de los vínculos comunitarios, es decir, profundos procesos de transformación social. Le viene muy bien justamente para indicar, no lo dice exactamente, pero para indicar que estos procesos sociales del desarrollo del capitalismo tienen que ver con el suicidio. Posteriormente, y lo que propone definitivamente, lo mismo Pelchet que Marx, es que lo que hay que hacer es cambiar el sistema económico, el sistema político. Bien, posteriormente, nosotros tenemos uno de los grandes teóricos del suicidio, que es Émile Durkheim, es un sociólogo, que además es el primero que da una definición del suicidio, poniendo el énfasis en la intencionalidad. Cuando una persona se suicida, lo hace con el deliberado propósito
de quitarse la vida. Es decir, es un acto que comete una persona sabiendo cuáles son los resultados. No solamente sabiéndolo, sino buscando ese resultado. Entonces, a partir de eso, también es un autor que abre también la puerta a aunque es sociológico, y dice que eso tiene que ver pues también con una anomalía, con un estado de anomia, como lo llama él, en la sociedad. De todas maneras, lo que intenta explicarnos es que finalmente tiene que ver con procesos exacerbados de individualización que caracteriza precisamente el modelo, el ingreso a la modernidad y el modelo capitalista. Claro. Bien, y posteriormente, y eso es un poco para responder a su pregunta, perdón por el excurso tan largo. No, le hace falta uno. Sí, claro, eso lo hace Michel Foucault. O sea, Michel Foucault lo que hace después es decir, no es, como afirmaba Durkheim, que la gente se suicide porque faltan sistemas mucho más rígidos de control social para que la gente logre dominar su condición humana, y además, para Durkheim, el suicidio es un acto antisocial, pero no antisocial como se puede entender vulgarmente, sino porque esta es una sociedad orgánica, sobre todo en los procesos productivos, donde, por ejemplo, un celular, aquí está condensado un montón de procesos. El que hace el chip, el que pone la cámara, el que lo arma, el que hace esto. Entonces, en este sentido es orgánico. Cuando alguien se suicida, es un antisocial, es decir, que no está acorde al espíritu social porque se sustrae de este proceso orgánico de integración en el proceso productivo. Entonces, Foucault, un filósofo francés, mucho tiempo después, en una crítica precisamente a la sociología clásica, lo que le dice, miren, yo no creo que sea una ausencia de control sobre los sujetos, es al contrario, es un exceso de dispositivos de control que están ligados a la modernidad y a los procesos de disciplinamiento para la producción social, disciplinamiento y una serie de factores coercitivos que obligaron a la población campesina a entrar a procesos productivos y a gente despojada de las maneras de ganarse la vida. Con esto me quiero anticipar a la explicación digamos, al boceto de la explicación del aumento de suicidios aquí en Quintana Roo. Bien, entonces Foucault lo que dice, no, yo no creo realmente que esto tenga que ver con una ausencia de dispositivos de control sobre la gente para aleccionarla, para condicionarla, para que se comporte como el buen ciudadano que necesita la modernidad, sino que justamente el suicidio es un hecho político, es un acto de resistencia política, porque en el suicidio lo que nosotros tenemos es, si a uno lo están persiga y persiga y persiga, si el poder solamente no hace más que constreñir al sujeto, en el momento en el que se suicida, el poder ya no puede hacer nada. Por eso para Foucault eso se llama el límite del poder. Entonces, hombre, ahorita me viene a la cabeza un cuento de